Bueno, Raúl, bienvenido de nuevo al programa. Nos alegramos mucho de tenerte aquí de nuevo con nosotros. Queríamos que nos hagas una panorámica. Tú recuerdas que a final de año pasado, principio de este año, había una percepción creciente de que la Fed venía muy agresiva, que íbamos a entrar probablemente en un proceso donde la Fed iba a matar el ciclo expansivo y que la economía mundial iba a aterrizarse de manera prácticamente brusca. Entonces, han ido cambiando algunas cosas. Hay mucha gente que habla, bueno, la presión política del presidente Trump quizá influyó en la Fed. Otros dicen, no, es que ellos observan todos los indicadores y realmente han hecho una evaluación general y perciben que no estaban dadas las condiciones para seguir con el programa inicial de aumentos de su tasa y han tomado una posición ahora de vamos a sentarnos, esperar y ver y sobre la marcha actuaremos. Cuéntanos cómo tú has visto el panorama, cómo tú lo percibes. Andy, primero muchas gracias por la invitación al programa. De nuevo, un gran placer de estar de vuelta en mi país y ver este país que va bastante bien. Sí, sí. Claro, parte de por lo cual vamos bien, no lo único, es porque estamos en un entorno internacional propicio al crecimiento económico. Es importante recordar que este ciclo de expansión que vive la economía mundial comenzó en el año 2009, a mediados de 2009, y que pues ya llevamos más de 9 años creciendo. Y para julio de 2019, si no aparece una recesión de la nada en las próximas veces, este ciclo habrá empatado con la expansión más prolongada de la post-Segunda Guerra Mundial, que fue en los años de Clinton. Estaríamos alcanzando 10 años de crecimiento ininterrumpido en la economía norteamericana, en la economía mundial, y para República Dominicana más todavía que eso, ¿no? Sí. Nos acercamos pues a ese hito de que esta sea la expansión más prolongada. Ahora, el cierre del año pasado fue turbulento en los mercados financieros. Las bolsas americanas y las demás siguen a las bolsas americanas, tuvieron un desempeño extraordinario hasta agosto. Las americanas soportadas mucho en los resultados de las empresas, que se vieron muy beneficiadas por la reforma fiscal del presidente Trump. De hecho, terminaron reportando ganancias por acción el año pasado de 20%. Algo que es casi el triple de lo que normalmente suelen reportar. Sin embargo, a partir de octubre comenzó a moverse la tierra, por decirlo de esta manera. Y para el 24 de diciembre, cuando el presidente Trump amenazó con destituir al presidente de la Fed, Powell, el mercado había ajustado con respecto a su nivel máximo del año 23%, una caída estrepitosa. De hecho, si vamos a la historia, para encontrar un diciembre de peor desempeño que el que vimos en el 2018, tendríamos que irnos a 1931, en medio de la Gran Depresión. Fue el peor resultado en más de 80 años. Sin embargo, cualquier persona que se haya dormido en octubre o en noviembre y se haya despertado ayer, encontrará que el índice Standard & Poor's 500 no se ha movido. Estamos de vuelta a los niveles de noviembre. Sí. Entonces, lo que hemos visto es una perfecta V, donde ha habido una caída vertical e igual un repunte, porque el mercado, igual que tú y que yo, ha tenido dudas. Primero, la expectativa de que es inminente una recesión profunda en la economía y todo el mundo apurándose por querer vender sus posiciones antes de que llegue la recesión. Y ahora que comienza el año, que ves los números, que evalúas con más frialdad, que ves la nueva Fed, la postura de la Fed, dices, a lo mejor no es así, cometí un error vendiendo mis acciones, ahora debo corregirlo, a comprarlas. Sí. Entonces el mercado en 2 meses ha repuntado cerca de un 18-19%. Sí. ¿Por qué tanta volatilidad? ¿Por qué tantas dudas? Bueno, en primer momento yo creo que había la percepción, tú lo mencionaste, de que la Fed estaba como con oídos sordos, no quería ver un poco que
no solamente es un tema de Estados Unidos, sino que los países emergentes, encabezados por China, venían desacelerándose, y sobre todo Europa, que todavía sigue representando 23% del Producto Interno Bruto Mundial, se había desacelerado dramáticamente. Entonces todo apuntaba que faltaba a Estados Unidos, era el último dominó que faltaba para que se cayera todo el teatro. Y por eso la gente se apuró a vender. Le preocupaba a los mercados mucho la intensificación de la guerra comercial. A partir de julio del año pasado, Trump impuso aranceles a las importaciones chinas, a 250,000 millones de importaciones chinas, 25%, y amenazó irlo haciendo gradualmente hasta completar un 100%. Todo esto, entonces, guerra comercial, desaceleración en emergente, desaceleración en Europa, una Fed que subió en 4 ocasiones la tasa de interés a 2.5, casi 1% subieron las tasas el año pasado. Todo esto hizo que los inversionistas se asustaran y el mercado evaluara la posibilidad real de una recesión. Pero, ¿por qué vemos ahora lo contrario? Bueno, porque terminó la temporada de reportes. Quizás a eso agregarle, no sé si tú piensas que es un factor también que creó un poco de preocupación, que la desaceleración de las actividades comerciales y del comercio en China, producto en parte de la guerra comercial y quizás de la confianza en el consumidor chino, afectó los balances de algunas empresas grandes norteamericanas que acusaron unas caídas bruscas, principalmente en el ámbito de las tecnológicas. Sí. Y eso mandó una señal también de preocupación. Sí, de hecho yo diría que sí, pero todavía no está claro que la podemos atribuir exactamente a ese factor. Sí. Donde sí hubo una marcada desaceleración en Alemania, sí, la economía más fuerte y grande de Europa, que es una exportadora de bienes de capitales a China. Se comenzó a transmitirse esos efectos del ciclo. Pero este año ha sido diferente. ¿Por qué? Primero, la Fed cambió su postura. Acaba la Fed de terminar su segunda reunión del año, hace unos días, y lo que dijo es, bueno, ha reiterado lo que Powell, el gobernador del Fed, ha estado diciendo. La Fed tiene una actitud paciente. Si bien es cierto que la economía americana sigue mostrando signos de gran fortaleza, no puede la Fed dejar de mirar de que en el entorno global ha habido una desaceleración en países emergentes, en Europa, y que inminente en Estados Unidos, este primer semestre parecería mostrar claros signos de debilidad. Entonces, la Fed mandó la señal, no habrá alzas de tasas de interés en el 2019. E incluso, esta pausa que se prolongará posiblemente por más de 12 meses, es a la expectativa de ver hacia dónde va la economía. Si finalmente la economía se debilitara a algo mucho más serio, incluso un riesgo de recesión, podríamos ver a fines de año un inicio de un ciclo de baja de las tasas de interés en Estados Unidos. Si la economía se fortaleciera como consecuencia del acuerdo chino-norteamericano que se está negociando, quizás el próximo año la Fed tendrá que hacer algunos pequeños ajustes todavía al alza en la tasa, porque este ciclo se prolongue todavía más. Pero tú no percibes que, por ejemplo, un acuerdo, digamos, bastante exitoso y bastante pro apertura entre China y Estados Unidos pueda generar un nivel de furor que quizás estimule la confianza de los consumidores, le meta más aceleración al consumo, a la propia inversión, y que el desempleo siga cayendo y que vengan presiones de aumento de salario un poquito más aceleradas, y que la Fed incluso contemple la posibilidad de meter un aumento a final de año? ¿Tú no lo ves fácil? Este año no lo veo. Yo creo que la inercia de la desaceleración que ya está puesta en marcha se va a prolongar hasta el segundo semestre. Si hubiese ese acuerdo con China, que ahorita platicamos con más detalle, sin duda habrá entusiasmo. De hecho, yo diría que ya lo hay, porque las evaluaciones que muestra el Standard & Poor's 500, la recuperación milagrosa de los últimos 2 meses, no es independiente de eso. Descontando parcialmente. Es anticipándose a una solución, lo cual quiere decir que si no hay solución, podríamos ver otros episodios de turbulencia financiera en los mercados. Entonces, yo diría que sí,
y creo que hay una buena posibilidad de que la economía norteamericana, después de desacelerarse moderadamente en 2019, pueda volverse a reacelerar en 2020 y prolongar este ciclo de expansión para establecer un nuevo hito, una nueva marca histórica. Sería la expansión más larga en la historia moderna de una economía desarrollada como la norteamericana. Yo creo que el mercado ha cambiado su percepción, pero de todas maneras, la mayoría de los modelos que se han desarrollado al respecto y las encuestas, por ejemplo, la más reciente del periódico The Wall Street Journal, muestran que hay una probabilidad latente de una posible recesión que es de 4 en 1, aproximadamente un 25%. No es el escenario dominante, pero no es un escenario que podemos borrar. Para el 2020. En los próximos 12 meses. Sí. O sea, estaría por algún momento ese pronóstico andaba en la vecindad del 50%. Es correcto. Se ha reducido alrededor del 20%, 20-24%. Y eso explica pues este repunte de los mercados. Entonces estamos en un momento interesante de la economía mundial, porque pues estamos en un ciclo que se nota viejo. Pero tenemos a una Reserva Federal que se puede dar el lujo, porque hay que decir esto, Andy, se puede dar el lujo de hacer una pausa y sentarse a esperar, e incluso se podría dar el lujo de hacer medidas para apoyar el crecimiento económico, porque la inflación no aparece por ninguna parte del mundo. Una de las características importantes de esta expansión es que hasta ahora, que no se puede decir que eso ya es para siempre, hasta ahora los bancos centrales europeo, chino, japonés, norteamericanos, incluso el dominicano, batallan para lograr inflaciones iguales a sus metas. Y en los últimos 12 meses hemos visto que la tasa de inflación ha descendido en Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo, y eso es lo que le permite a los bancos centrales, especialmente al norteamericano, hacer esta pausa en el ciclo de alza de tasa de interés. ¿Tú piensas que esto es mala noticia para los demócratas en Estados Unidos? O sea, yo pienso que muchos se frotaban un poco las manos de cara al proceso electoral del 2020, de que el presidente Trump llegase a ese proceso electoral debilitado por una economía. Pero hay gente ahora que tú lo notas un poco más preocupado, porque dicen, bueno, este hombre puede llegar con una economía todavía creciendo en el 20%. Y si tiene un acuerdo con China, que lo presenta como que logró con China sentarlo en la mesa y conseguir cosas en beneficio de los trabajadores norteamericanos, que él lo va a tratar de proyectar. Si eso a su vez deriva, como tú en ocasiones me has explicado, que tú crees que eso puede también incidir favorablemente en forzar a Corea del Norte a que se siente de nuevo y sea más flexible. Oye, el hombre podría llegar fuerte a las elecciones del 2020. Yo creo que así es como él lo ve. Yo creo que para él es muy importante acordar con China. Porque creo que China tiene la llave para el acuerdo rápido con Corea. Y si él llega con esos dos acuerdos, e incluso con la candidatura al Premio Nobel de la Paz. Sí. Es una broma, pero no. Sí, pero no se puede descartar. Pues podría ser un candidato competitivo. Lo que dicen las encuestas electorales es que Trump ha mantenido su base. Desde que fue electo presidente, se ha mantenido con un apoyo de cerca del 41 al 43%. No ha variado mucho. Yo creo que si no hay acuerdo y la economía se desacelera y estamos en riesgo importante de recesión en el 2020, no gana. No gana, definitivamente. No gana. Pero si el acuerdo con China es bueno y por lo menos en el corto plazo hace que la economía repunte, las probabilidades de que sea reelecto son altas, considerables. Perfecto. Entonces yo quiero que hagamos una pausa ahora y cuando volvamos en el próximo segmento, tú nos expliques qué tú has visto hasta ahora de por dónde pueden ser las pinceladas principales de la negociación de Estados Unidos con China para este nuevo acuerdo que podría dar terminación a este intento de guerra comercial que comenzamos a observar. Volvemos en un momento.